Buen día para todos, hace tiempo saqué esta historia en 2 videos. Pero nunca me sentí conforme, puesto que estaba recién iniciado en YouTube. Por lo que he decidido hacerle un borra y va de nuevo. Disfrútenlo. Los Beatles, la muerte de Paul McCartney, remake completo. Soy un gran fan de los Beatles, he escuchado todos sus álbumes, me sé de memoria muchas canciones, a pesar de que no le hago mucho al inglés, y qué decir sobre tantos artículos y juguetes que tengo de este mítico grupo. Un día estuve hurgando en las cosas que le pertenecían a mi abuelito, que ahora en paz descansa. Había fallecido de un infarto, a pesar de que él era un hombre muy saludable, y sin ningún vicio. Tampoco estaba en una edad muy avanzada. Esto era algo que yo no podía aceptar, y quería averiguar qué habría tras la sorpresiva muerte de mi abuelito. Tras estar viendo en todas las pertenencias, me llevo la sorpresa de encontrar una vasta colección de los Beatles, y no les miento. Estaban todos los discos de acetato del grupo, incluyendo los EP, y singles de algunas canciones memorables, habían pósters, juguetes, accesorios, y demás mercancía asociada a los Beatles. Era increíble darme cuenta a estas alturas de la vida, de que mi abuelo también era un fan a muerte de los Beatles, pero porque nunca me dijo nada, es más, ni siquiera mis padres me habían contado nada acerca de ello. Incluso a ellos no les interesa en lo absoluto que yo esté coleccionando mercancía de este grupo, pero ¿por qué? Entre tantas cosas me encuentro con un diario, considero que aquí he de poder contestar todas mis dudas. Tengo una extraña sensación con solo mirarlo, pero debo leerlo. Me pasé leyendo un buen rato varias anécdotas contadas en este diario. Y me llevo la sorpresa más grande del mundo al enterarme que mi abuelito no solo era fan de los Beatles, había sido amigo de ellos, y también trabajó para ellos, siendo uno de los que se encargaba de empacar, transportar los instrumentos de los 4 integrantes, y a veces de ayudar en la producción de los álbumes. Ahora es cuando más atónito estoy, ¿cómo puede ser que nunca me haya contado que él había sido amigo de los Beatles? Sigo leyendo más páginas del diario de mi abuelito. Y puedo ver todo lo que ya he leído de ellos en varios reportajes, de historias de los Beatles. Por ejemplo, que ellos se iniciaron siendo los Quarrymen, los anteriores integrantes que estuvieron antes de estar los 4 Beatles originales. También de las varias presentaciones que hicieron en Liverpool, más aún en el conocido Cavern Club. Y de cómo fueron rechazados para su primer disco, por Decca Studio, que luego fueron aceptados por el sello Parlophone, que era una subsidiaria de EMI Records. Y todo el éxito que empezó a lloverles tras haber lanzado sus primeros álbumes, y los primeros singles. Por lo visto todo había salido muy bien hasta el momento, pero todo cambió después de la salida del álbum Revolver, y previo a sacar el disco Sgt. Pepper. Primero leo algo inédito. Mi abuelito cuenta que estuvieron haciendo un par de experimentos para hacer un material exclusivo, esto lo hicieron previo al álbum Rubber Soul, pero no convenció para nada a ninguno de los integrantes, y mejor decidieron desecharlo. Mi abuelito les preguntó si no tenían problema si él se quedaba con ese material, y nadie puso objeción. Menciona que desde hace rato conocía a un vecino, llamado James Richard, sí que era un sujeto fuera de lo común, puesto que se vestía de una forma muy extraña, usaba ropa que para nada había visto que alguien más vista. Pero a pesar de todo eran buenos amigos, y mi abuelo le contaba full cosas de los Beatles. Le contó del trabajo inédito que decidieron desechar, y el vecino le pidió que se lo vendiera, le dio mucho dinero por esa cinta, al cabo mi abuelito no tenía tanto interés más que el hecho de coleccionar, pero por el dinero, valía la pena venderlo. Y cuenta que nunca más volvió a saber nada de él desde ese día. Yo hacía memoria de ese nombre, y recordé que era un sujeto que supuestamente había viajado a otra dimensión, donde los Beatles jamás se habían separado, y que había conseguido esta cinta como prueba. Por lo visto este sujeto más bien viajó al pasado, y conoció a mi abuelito. Pero ¿cómo le habrá hecho? Quizás deberé investigar esto a futuro. Sigo leyendo el diario, y es desde este punto donde veo cosas muy lúgubres, y perturbadoras para cualquier persona. Puesto que pactar con la maldad, siempre tendrá consecuencias oscuras, para todos los involucrados. Cada vez la sed por la fama era tan marcada, que uno estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal de tener aquello que es tan anhelado.
Uno de los sujetos que trabajaba para los Beatles, cuyo nombre no lo escribe mi abuelito, les sugirió hacer un pacto para que la fama llueva para siempre al grupo. A estas alturas me preguntaba, ¿qué pacto sería el que se atreverían a hacer? Pero esa duda quedó aclarada al seguir leyendo. Esta persona que había sugerido aquel pacto llevaba consigo un conjunto de cartas, a las que tocaba disponer alrededor de un pentagrama. A este punto se me estaba erizando la piel con solo leer esto. John, Paul, George y Ringo debían ocupar las 4 puntas laterales, y el manager, o sea Brian Epstein, ocuparía la otra punta de dicho pentagrama, y el resto del equipo, entre ellos mi abuelito, se dispondrían alrededor, y este sujeto estaría como moderador, llevando a cabo todo ese ritual. Acto seguido todos, sin excepción, deberían ingerir una píldora, cuyo nombre nunca se especificó, pero mi abuelito cree que fue algo similar al éxtasis, por los efectos que advirtió sentir en aquel momento. Y finalmente, el moderador puso en un tocadiscos, una canción que nunca supieron a quién le perteneció, ni el nombre de aquella canción. Pero era de alguien tocando el violín de una forma tan magistral, quizás al estilo del legendario Paganini. Menciona que aquella tonada, aparte de ser magistral, también podía llegar a ser perturbadora. Empezaron a entrar en un trance donde, múltiples figuras se materializaban, colores que aparecían de la nada, personajes de dibujos animados de aquella época paseando en el centro del pentagrama, y cosas así por el estilo. El moderador empezó a recitar algo tan audible, incluso hasta para el más sordo de los espectadores. Manifiéstate ante nosotros, oh Señor de la lujuria. Manifiéstate ante nosotros, oh Señor del pacto. Manifiéstate ante nosotros, oh Señor del pecado. Manifiéstate ante nosotros, oh Señor Mefistófeles. A más de uno lo dejó perplejo aquella última palabra. Y esto que escribe mi abuelito, sí que me deja en trance. En el medio del pentagrama apareció un sujeto, que según describe mi abuelito, era muy elegante, smoking, corbata, mocasines, y demás accesorios de lujo. Aparte era todo un galán de cine, bien peinado, con un bastón de oro en sus manos. Aquel sujeto quedó mirando a todos alrededor, y el tipo que hacía de moderador le insistió, que concediera fama y fortuna eterna al grupo, a cambio de cualquier favor, o encargo que él pida. Y ese extraño sujeto solo quedó mirando fijamente a todos, sus ojos se tornaron de rojo sangre, al mismo tiempo que se empezó a deformar en una forma escabrosa, en serio que daba mucho miedo ver eso, según escribe mi abuelito. Menciona algo extraño, pues sucedió que las cartas que estaban alrededor del pentagrama, habían desaparecido, pero por un momento, ya que cada quien palpó sus bolsillos, y encontró ahí una de las cartas que creían desaparecidas. Mi abuelito tenía la carta en la que se veía un corazón. Él desconocía qué significaba esto. Y para culminar con la pesadilla, al compañero que hizo de moderador, y esto jura mi abuelito que es cierto, ese tipo empezó a transformarse en un ser de pesadilla, el cual sentenció que el trato estaba hecho, mi señor les concedió fama, y fortuna infinita, pero a cambio vendrá de a poco a cobrar cuentas con cada uno, a su debido momento. Al mismo tiempo que empezó a derretirse, de una forma muy perturbadora, hasta desaparecer por completo. Todos los ahí presentes, incluyendo los Beatles, se quedaron atónitos de aquel suceso. Decidieron no contar a nadie de lo que se habían atrevido a hacer. Pero quedaba la duda, ¿quién era el compañero que hizo de moderador? Estuvieron investigando, pero no encontraron nada que pudiera delatar su identidad. Nadie del grupo lo había visto antes, y sin embargo convenció con facilidad a todos, incluyendo a los Beatles. Los días pasaron, todos trataron de mantener la calma, hacer como si esto nunca hubiera pasado, que todo esto fue obra de solo haberse pegado a aquella droga, y todo lo que sucedió solo fueron puras alucinaciones, y nada más. Pero el hecho de que cada uno tuviera una de las cartas en sus bolsillos, ¿qué significaba eso? Pasaron los días, y era el momento de dar conciertos, y dar giras. Y mi abuelito redactó, que todo lugar a donde daban conciertos, siempre estaba atestado de gente, más de lo que ya lograban copar hasta ese entonces. Las chicas se morían por ellos, y no solo habla de las nenas promedio, en realidad hablaba de supermodelos de la época, que estaban a sus pies. Tantos fans y admiradores por donde sea que ellos caminaban, a tal punto que debían huir enseguida al transporte personal, para evitar que fueran arrollados por toda la masa eufórica.
y en todos lados estaban siendo solicitados para dar conciertos, y eso fue tan abrumador, incluso hasta el personal, entre ellos mi abuelito, estaban agotados de tanto éxito, tanta fama, tanto dinero. A tal punto que, para poder satisfacer a las audiencias que no podían disfrutar de un concierto de ellos, hicieron aquello que ahora se llaman videos musicales, donde ellos asoman en un escenario tocando sus éxitos, y que para futuro pasarían los videos a ser clips, y tantas escenas divertidas. Pero quién diría que en un punto de la historia, empezaría la debacle. Un día inesperado, el manager del grupo, Brian Epstein, empezó a sentirse abrumado, su actitud había cambiado, cada día se veía cansado, la paranoia era algo visible en él. Mi abuelito se acercó a preguntarle lo que pasaba, y él le había dicho: desde hace algunos días estoy tan preocupado. ¿Recuerdas que ese ritual infernal se hizo con unas cartas que aparecieron en el bolsillo de cada uno? Pues mira. Él había sacado de su bolsillo la carta que a él le había tocado, y en ella estaba dibujada, por curioso que sea, una jeringuilla. Hasta el momento todos ignoraban qué significaban cada uno de esos dibujos impresos en esas cartas, pero eso no era lo perturbador de esto. Lo más aterrador, y la razón de que el manager empezara a enloquecer, era que esta carta aparecía misteriosamente en su bolsillo. Él daba fe de que esa carta la había botado a la basura. Pero ahora apareció otra vez, sin ningún rastro de suciedad. Al inicio creyó que había sido broma de alguno de los compañeros. Por lo que se encargó de hacer pedazos esa carta, para culminar con la broma. Y al siguiente día, a lo que despertó, se encontró con una horrible sorpresa. La dichosa carta estaba encima de su mesita de noche, y lo peor es que estaba intacta, como si no hubiera sufrido ninguna rotura, o algo similar. Los demás días, han sido una tortura. Asegura que en otra ocasión, quemó por completo aquella carta, hasta solo quedar cenizas, las que botó enseguida. Y esa misma noche tuvo varias pesadillas, donde esa maldita carta estaba frente a él, pero era sujetada por algo, que enseguida se descubre, era esa personificación maligna que estuvo en ese maldito ritual. Y le advierte, que su destino ya está marcado. Y al despertar, esa carta infernal estaba sobre su pecho. Ya todo es un infierno desde este punto, Brian cada vez va de mal en peor. Los demás días ha tenido más pesadillas que cada vez le hacen ver el más terrible de los infiernos. En un momento inesperado dijo que ya sabía qué hacer, para culminar con este dolor, con esta tortura. Y se fue sin decir nada más. Días después nos enteramos de la tragedia, Brian Epstein fue encontrado muerto en su morada. Alrededor de él se encontraron bastantes jeringuillas utilizadas, por lo visto había muerto de una sobredosis. En un inicio todo parecía haber sido accidental, pero somos pocos los que sabemos que en realidad fue un suicidio, para así poner fin a ese infierno que él estaba viviendo. Esto dejó consternado a todos. Y más aún cuando uno de los investigadores les mostró una carta que él llevaba en sus bolsillos, sí, era la misma que tenía impresa la imagen de una jeringuilla. Pero a diferencia de antes, donde aquella carta se mantenía intacta, ahora esta tenía rastros de haber sido quemada de forma incompleta. ¿Qué significaba esto? Posterior a esto, cada vez los días se han hecho muy tortuosos. Las disputas en el grupo son cada vez más marcadas, las diferencias resaltan más que antes. Cada quien quiere hacer lo que le da la gana, mi abuelito ya no sabía en qué bando estar, por lo que prefirió ser neutral, la mayor parte del tiempo. Y fue un día en que todo se desplomó, tras haber grabado todas las pistas para el álbum Revolver, descubrieron algo tan macabro hasta para el más valiente. Una pista de más había aparecido sin razón aparente. Una canción que no aportaba en nada, es más no tenía sentido lo que estaba grabado, pues se oían voces, ruidos, gritos, y tanto que llegaba a helar la sangre, incluso estaba etiquetado encima el nombre, Revolution 9. Y es la pista que estás escuchando ahorita. Nadie sabe el origen de esta pista, y nadie se quería hacer responsable. Paul McCartney ya estaba harto de tanta jugarreta, pues por más que estaban buscando la razón de esta pista, no daban con el respectivo creador, y empezó a discutir con la mayoría del grupo, a tal punto de salir furioso del estudio. No sin antes botar al basurero una carta que tenía guardada en sus bolsillos. Mi abuelito se acercó a ver, y en él estaba grabado un carro.
Era increíble, esta también era la razón de estar molesto, debió ser traumante encontrar esa carta por todas partes, no importa la forma que uno haga para deshacerse, esa carta vuelve sin ningún daño evidente. Y más escabroso fue darse cuenta, de que la carta que Paul había botado en ese tacho de basura, había desaparecido por arte de magia. Todo esto para luego enterarse en secreto, de que Paul había muerto. Tras haberse ido molesto del estudio, se había ido en su auto, y minutos después sufrió un espantoso accidente de tránsito, tras chocar contra un camión. Lastimosamente falleció en el acto. Junto con su cuerpo, encontraron esa maldita carta impresa con un auto, y por curioso que sea, ahora sí tenía rastros de haberse incinerado. Esto fue una tragedia para el grupo, puesto que se habían quedado sin uno de sus pilares fundamentales. Y esto iba a provocar una debacle en el grupo, y decidieron buscar a un suplente, y se sorprendieron de ver que entre los policías, había un sujeto parecido a Paul, su nombre era, William Campbell. También tenía vocación para cantar y tocar el bajo. Y decidieron aceptarlo en el grupo, a la vez que ocultaron este lamentable accidente al público. Es a partir de este punto que algo ha resaltado en las portadas de los discos, y es que hay claras señales que indican la intención de avisar que Paul había muerto. Pistas encontradas en álbumes como el siguiente, el de Sgt. Pepper, que en sí parece un funeral, en un tambor se encontraría el mensaje oculto diciendo, él murió. Otra pista la ves al ver sobre su cabeza una mano extendida, que simboliza la muerte en la religión hindú. En la parte posterior del disco, solo Paul está de espaldas. En el álbum Magical Mystery Tour, él es el único que aparece de color negro. En el álbum Abbey Roads, solo Paul camina descalzo, a pesar de que a lo lejos se ve a un sujeto extremadamente abrigado, y en una placa de un carro aparecería la supuesta edad de Paul, si él estuviera vivo. Y eso sin dejar de lado los mensajes subliminales encontrados en varias canciones, los cuales tratan sobre la muerte. Y es que el responsable de dejar estas pistas fue mi abuelito. Nunca estuvo de acuerdo en que Paul haya sido reemplazado de una manera tan vil, pero no quería tampoco hacer evidente su malestar, por riesgo de represalias, y solo los curiosos encontrarán estas pistas. Posterior a esto pasó algo insólito. Aquella canción extraña que se había colado entre las pistas grabadas del álbum Revolver, llamada Revolution 9, había salido en el White Album. Dicha canción causó polémica, a tal punto de que John Lennon se atribuyó su creación, diciendo que andaba experimentando junto con su amada Yoko Ono. Pero todo fue con el fin de que nadie supiera el posible origen oscuro de la misma. Y luego de esto ya saben el resto de la historia. Los Beatles se habían separado tiempo después, tras haber sacado los últimos trabajos como fueron, Abbey Roads, y Let It Be. Cada uno siguió su camino en solitario. Tiempo después mi abuelito se enteró de la muerte de John Lennon, por parte de un fanático demente que le había disparado en la espalda varias veces. En secreto, uno de los ex compañeros de trabajo con quienes estuvo mi abuelito, se enteró que días antes no dejaba de aparecer entre sus bolsillos, una de esas cartas malditas, y fue espantoso saber que estaba impregnada la imagen de una pistola. La carta mostraba rastros de incineración cuando la encontraron entre las pertenencias de John Lennon. Aquello fue una enorme tristeza para la música, miles de fans en todo el mundo le dieron el adiós definitivo a John. Después de algunos años, mi abuelito se enteró de la muerte de George Harrison, un cáncer de pulmón fue el que lo estuvo consumiendo, hasta finalmente acabar con su vida. Entre sus restos encontraron otra de esas cartas diabólicas, y en ella estaba grabada la imagen zodiacal de cáncer. Tras la muerte la carta tenía rastros de incineración. Mi abuelito ha mencionado, que no quiere que nadie sepa de lo que han hecho, para inundarse en fama y fortuna. Por lo que pidió que todos los familiares y amigos que saben de que él estuvo al lado de los Beatles, se mantenga en secreto para siempre. Menciona que le disgusta saber que yo soy fan a muerte de los Beatles, pero no está dispuesto a delatarse con desprecio, ante mis gustos musicales. Y prefirió mantener silencio sobre este asunto. Y finalmente mi abuelito termina el diario, indicando que a cada rato se encuentra con la carta maldita que a él le tocó tras ese ritual. Por más esfuerzos que ha hecho para destruirla, vuelve a él sin ningún rastro de daño evidente. Aquella carta lo atosiga por todas partes, ya lo había mencionado, pero vuelve a hacer acuerdo, que la carta que él tenía, estaba impreso la imagen de un corazón. Y por lo visto es evidente que la muerte acecha, y es solo cuestión de tiempo para ello. Y les pide a mis padres que se deshagan de todo este material.
para al fin dejar todo esto en el olvido. Y se despide de todo el mundo, dándonos a entender la razón de su fallecimiento. Me quedo atónito por todo lo que leí. Esto explica la repentina muerte de mi abuelito, el cual se suponía que era un hombre sano. La razón de que mis padres hayan decidido mantener distancia con todo lo que tenga que ver con mi abuelito, y la razón de que ellos no ponen ningún interés de que yo sea fan de los Beatles. Entre todas las cosas, encuentro una carta impresa con la imagen de un corazón, la cual muestra rastros de incineración. Y es desde este punto que no sé qué opinar sobre todo lo que he leído. Mi grupo favorito envuelto en algo tan macabro. Y por cierto, ¿qué carta será la que tiene Ringo Starr? Puesto que esto me indica que él es el último Beatle original que queda en pie, que presenció aquel ritual. Pues bien, yo en este punto te hago a ti una pregunta, querido espectador. ¿Cambiaría tu perspectiva, si te enteraras que tu cantante, o tu grupo favorito, estuvo envuelto en algo macabro? No necesariamente que esté involucrado en algo satánico, también puede ser que haya estado involucrado en casos de abuso de drogas, violencia, y demás temas oscuros. ¿Cambiaría tu forma de ver, o incluso dejarías de ser fan, si te enteraras de que algo oscuro envuelve a tu estrella favorita? Y eso fue todo con el remake de esta entrega. La primera vez que la subí hace años atrás, no me había dejado satisfecho, puesto que no había dejado fluir la imaginación, como debía haberlo hecho. Y ese bichito de poder hacerlo mejor, me ha perseguido por tanto tiempo. Así que decidí darle un remake más adecuado. Esperando que les haya agradado. Les indico que esto que oyeron es solo pura imaginación, con el fin de entretenerlos, más no para informar, y esto lo cree en base a teorías conspirativas. Mi opinión personal es que Paul nunca murió, y es imposible que hayan ocultado algo así de una forma tan espectacular. A pesar de tanta conspiración, yo seguiré siendo fan a muerte de los Beatles. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Si ya te suscribiste, dale click a la campanita para estar pendiente de mi canal. No olviden compartir estos videos con sus amigos o en redes sociales. Lo siguiente en salir será la continuación de Caballeros del Zodíaco contra el Infierno, así que paciencia. Les mando un saludo muy grande a la distancia, y ya nos veremos en el siguiente trabajo. Hasta pronto.